Wilson Iván Agudelo Astudillo, Presente. Eduard Orlando Arias Cardona, Presente. James Castaño Castaño, Héctor Jaime Castro Ceballos, Presente. José Aníbal Chica Alzate, Camila Correa López, José Humberto García Morales, Presente. María del Pilar García, Presente. Luis Eduardo Giraldo Ospina, Tatiana López Aldarriaga, Albert de Jesús Llano Zapata, Presente. Walter René Molano Mora, Julia Andrea Montoya Rodríguez, Miguel Ángel Rabe Rojo, James Castaño Castaño, Good morning, presente. José Arles Rivera Cano, Presente. Carlos Alberto Salgado Flores, Presente. Ricardo Zuluaga Cuervo. Presente, señor secretario. Señor presidente, le informo que tenemos quórum decisorio. Siendo las 6:18 de la mañana el día 23 de agosto del 2025, se declara instalada la sesión extraordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas con el siguiente orden del día. Sí, señor presidente. Orden del día para la sesión extraordinaria del Honorable Consejo Municipal de Dos Quebradas, convocada para el día 23 de agosto de 2025 a las 6:15 am. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, declaración de apertura de la sesión y consideración y aprobación del orden del día propuesto. Tercero, himno nacional de la República de Colombia. Cuarto, himno del municipio de Dos Quebradas. Quinto, consideración y aprobación de acta de sesión extraordinaria número 121 de agosto 22 de 2025. Sexto, debate del proyecto de acuerdo número 013 del 15 de julio de 2025, por medio del cual se reorganiza el Consejo de Protección al Consumidor del municipio de Dos Quebradas y se dictan otras disposiciones. Invitados la doctora Melisa Carmona Gómez, secretaria de Gobierno, y el doctor José Iván González Arias, secretario jurídico. Séptimo, informe de comisiones permanentes y accidentales. Octavo, lectura de comunicaciones. Noveno, proposiciones. Señor presidente, ha sido leído el orden del día. Se pone en consideración el orden del día. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Secretario, hagamos la votación nominal, por favor. Sí, señor presidente. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduard Orlando Arias Cardona. Sí. James Castaño Castaño. Sí. Héctor Jaime Castro Ceballos. Sí. José Aníbal Chica Alzate. María Camila Correa López. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Tatiana López Saldarriaga. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Miguel Ángel Rabe Rojo. José Arles Rivera Cano. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, le informo que ha sido aprobado el orden del día. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Tercero, himno nacional de la República de Colombia.
Cuarto, himno del municipio de Dos Quebradas. Oh, Dos Quebradas, fulgida estrella, eres orgullo de la región. Con tus mujeres y tu pujanza, poblas el cielo del corazón. Con tus mujeres y tu pujanza, poblas el cielo del corazón. A tus húmedas tierras llegaron gentes nuevas de gran promisión, y estas vidas humildes forjaron un emporio para la región. En cada flanco de tus alturas levanta el brazo del labrador. En ti los hombres hallan abrigo, paz y justicia entregas amor. Oh, Dos Quebradas, fulgida estrella, eres orgullo de la región. Con tus mujeres y tu pujanza, poblas el cielo del corazón. Con tus mujeres y tu pujanza, poblas el cielo del corazón. Hermoso valle de los Quimbaya, donde el progreso es un resplandor, luego de luchas y de esperanzas que dieron fruto de sol a sol. Eres mi patria de Risaralda, mi Dos Quebradas don natural. Por ti mi espíritu siempre canta, etnia de ancestro crisol industrial. Oh, Dos Quebradas, fulgida estrella, eres orgullo de la región. Con tus mujeres y tu pujanza, poblas el cielo del corazón. Con tus mujeres y tu pujanza, poblas el cielo del corazón. Secretario, favor reconocer la presencia de la concejala María Camila Correa, del concejal Miguel Ángel Rabe, del concejal Aníbal Chica, de la concejala Julia Andrea Montoya, del concejal Walter René Molano, de la concejala Tatiana López Aldarriaga y del concejal Luis Eduardo Giraldo. Sí, señor presidente. José Aníbal Chica Alzate. Muy buenos días, presente. María Camila Correa López. Presente. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Hola, ¿qué tal? Buen día. Presente. Tatiana López Aldarriaga. Presente. Walter René Molano Mora. Presente. Julia Andrea Montoya Rodríguez. Presente. Miguel Ángel Rabe Rojo. Presente. Continúe, secretario. Sí, señor presidente. Quinto, consideración y aprobación de acta de sesión extraordinaria número 121 de agosto 22 de 2025. Se pone en consideración la aprobación del acta de sesión extraordinaria 121 de agosto 22 del 2025. Continúa en consideración, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueban honorables concejales. Ha sido aprobado, secretario. Continúe. Sí, señor presidente. Sexto, debate del proyecto de acuerdo número 013 del 15 de julio de 2025, por medio del cual se reorganiza el Consejo de Protección al Consumidor del municipio de Dos Quebradas y se dictan otras disposiciones.
Los invitados, la doctora Melisa Carmona Gómez, secretaria de Gobierno, y el doctor José Iván González Arias, secretario jurídico. Saludo para mis compañeros de mesa directiva, a los honorables concejales, muy buenos días para todos, a los funcionarios del Consejo Municipal, a quienes nos acompañan en barras, a la doctora Melisa Carmona Gómez, secretaria de Gobierno, bienvenida al recinto, al doctor José Iván González Arias, secretario jurídico, muy buenos días, doctor, y a quienes nos ven por redes sociales. Doctor José Iván González Arias, tiene usted el uso de la palabra. Señor presidente, buenos días para todas y todos los honorables concejales. Bueno, desde la administración municipal, acá en compañía de la doctora Melisa, estamos atentos a este segundo debate del proyecto de acuerdo. Si ahí se presentan algunas inquietudes, recomendaciones, sugerencias con relación al texto de este proyecto, pues estaremos muy atentos. Ya se había socializado este asunto con anterioridad y pues no, la administración está atenta a que si se requiere introducir algunos ajustes, algunas modificaciones en el proyecto, pues estaremos atentos a tenerlas en cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la doctora Melisa Carmona Gómez. Bueno, muy buenos días para todos. Para quienes nos ven a través de las redes sociales, para los señores concejales. Y sí, como dice el doctor Iván, el tema ya se había discutido, conocemos de la importancia de hacer estas modificaciones en el acuerdo y la importancia de que se actualice toda la parte legal del consumidor. Entonces estamos atentos a las inquietudes que tengan y aquí estamos para escucharlos. Secretario, vamos a preguntarle a los voceros de las bancadas cómo van a votar el siguiente proyecto de acuerdo. Sí, señor presidente. Partido Liberal. Buenos días. El Partido Liberal votará en bancada como debe ser un partido disciplinado. Partido Conservador. Señor vocero del Partido Conservador, Carlos Alberto Salgado, por favor. El Partido Conservador Colombiano votará este proyecto de acuerdo en bancada. ASI, Alianza Social Independiente. El partido ASI, como se caracteriza por su gran juicio y educación y compromiso, hermandad, respeto, votará en bancada. Partido Político Mira. Muy buenos días, el Partido Político Mira votará en bancada. El Partido de la Unión por la Gente, Partido de la U. El Partido de la U, como un partido comprometido que ama y respeta a su gente, votará en bancada. Colombia Renaciente. El Partido Colombia Renaciente votará en bancada. Cambio Radical. El Partido Cambio Radical votará en bancada. El Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. El Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz votará en bancada. Nuevo Liberalismo. El Nuevo Liberalismo votará en bancada. Tiene el uso de la palabra la concejala María del Pilar García. Gracias, señor presidente. Muy buenos días para todos los honorables concejales, para las concejalas, a la administración municipal, al doctor José Iván, secretario jurídico del municipio, a la doctora Melisa
secretaria de Gobierno, y a todas las personas también que nos siguen en las redes sociales. Quisiéramos, pues de pronto, revisar unos artículos en los cuales sí tenemos varias dudas con respecto a las competencias del Consejo de Protección al Consumidor, teniendo en cuenta que esta es una instancia de participación ciudadana y hay unos artículos en los cuales vemos que las competencias van más encaminadas a ser de la Secretaría de Gobierno. Entonces quisiéramos… Señor presidente, una moción de procedimiento porque primero hay que establecer cómo van a votar las bancadas. Ya. Y enseguida, ahí sí se puede Ya. pedir la palabra para eso. Ya lo hicimos, pero- concejal. Sí, presidente. Pero entonces, muy importante que se haga la propuesta que tiene la compañera Pilar o se haga un receso mejor, se haga un receso para que lo pueda discutir con la administración, porque pues puede haber cosas que realmente se pueden aclarar y creo que queda mejor si lo concertamos con la administración antes de… Sí, concejal, cuando entremos en debate, ella va a hacer las sugerencias y el doctor Iván las va a escuchar. Y ya ahorita empezamos la votación. ya le damos Perfecto, discusión. presidente, Bueno. no hay ningún problema y disculpe, honorable concejal Pilar. Bueno, con respecto, por ejemplo, al artículo 6º que habla de la conformación, consideramos importante que la Secretaría de Gobierno haga parte de la conformación. En el articulado, pues, no está allí presente, entonces consideramos que es importante. Allí en la conformación también habla de un representante del consejo de esta corporación que pues consideramos que no debe hacer parte porque pues obviamente nuestra competencia no entraría a ser acorde con lo que reglamenta este acuerdo o este Consejo de Protección al Consumidor, ya que nosotros somos quien haremos el control político a esta instancia de participación. Entonces, pues nos extralimitamos en ese punto. Y queremos entrar a hacer las observaciones, que es ahí donde debemos considerar y deliberar con la administración para poder determinar las funciones. Teniendo en cuenta un acuerdo también, estuvimos revisando un acuerdo de Bogotá que está establecido también allí y donde en la integración de este consejo hace parte la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, que puede también ayudar a alertar a casos y situaciones que se presenten con el consumidor, ya que la Secretaría tiene comunicación directa con los gremios económicos para poder obviamente cuidar y proteger con nuestros consumidores. Entonces, en la conformación también sería para que lo tengan presente, sí es importante que haga parte. Entonces, me voy a referir como al artículo 7º con respecto a las funciones del Consejo Municipal de Protección al Consumidor. Dice, sus funciones del Consejo Municipal de Protección al Consumidor del municipio de Dos Quebradas son las siguientes. Hay unas que pues vemos que están correctas, como por ejemplo otras que realmente sí nos inquieta mucho, como por ejemplo el inciso C, que dice vigilar el cumplimiento de las normas sobre tarifas de los servicios públicos domiciliarios en el municipio en coordinación con las entidades de regulación y control de dichos servicios, procurando que se respeten los derechos de los usuarios. Aquí vemos que esta función es netamente, pues quien tiene la competencia sería la Secretaría de Gobierno, ¿cierto? No el Consejo como tal, porque el Consejo, recordemos que sus competencias no le van a permitir que vaya a pedirle a un establecimiento documentos para vigilar si los precios que están dando son los correctos, si de pronto cómo pueden realmente la persona llegar a reclamar sus derechos como consumidor. Este rol de vigilar, pues consideramos que es netamente de la Secretaría de Gobierno. Bueno, tenemos también el que sigue, que es el D, habla de verificar la calidad e idoneidad de los bienes y servicios que se ofrecen
al público en el municipio de Dos Quebradas, promoviendo su conformidad con las normas técnicas y estándares de calidad aplicables de manera que no se afecte la seguridad ni los intereses de los consumidores. Voy a referirme solamente como a los verbos para poder como avanzar. El F, promover la protección. Bueno, este sí está bien. El H que dice, el I, volvamos al I, que acá está. Apoyar, bueno, vigilar, el inciso I dice, vigilar la responsabilidad de los productores y proveedores en materia de información y publicidad de los bienes y servicios ofrecidos, incluyendo el adecuado etiquetado, marcado y las leyendas y advertencias obligatorias en los productos, de forma que la información del consumidor sea veraz, clara y suficiente. Esto también consideramos que no es competencia del Consejo como tal, sino una función explícitamente de la Secretaría de Gobierno. La I, acá dice promover, bueno, supervisar, K, el inciso K, supervisar que quienes presten servicios que implican la entrega de bienes por parte del usuario, por ejemplo, servicios técnicos de reparación, mantenimiento, parqueadero u otros similares, cumplan con su obligación de custodiar adecuadamente dichos bienes y de responder por su integridad conforme a lo establecido en la ley. Este sería otro que tenemos también la duda. El U. Velar por la protección de los derechos de los consumidores en el comercio electrónico y demás modalidades de venta mediante métodos no tradicionales o a distancia dentro del municipio, promoviendo que los proveedores locales que ofrecen bienes o servicios por medios electrónicos cumplan con sus obligaciones legales, tales como la información previa al consumidor en plataformas digitales, el derecho de retracto, la seguridad de las transacciones en línea y el procedimiento de reversión del pago de los casos previstos en la ley. Esta es otra. El W. Apoyar la protección de los derechos de los consumidores de servicios financieros en el municipio, difundiendo entre la ciudadanía los mecanismos de defensa del consumidor financiero previstos en la ley, tales como la figura del defensor del consumidor financiero y la posibilidad de presentar quejas ante la Superintendencia Financiera de Colombia y en coordinación y coordinando con dichas autoridades en lo que se requiera para atender problemáticas locales. Bueno, estas son las de este artículo, pero entonces vamos también a mirar el artículo 8. Sesiones del Consejo. Sí es importante que se pueda, bueno, acá dice, que se pueda colocar, por ejemplo, acá dice que el alcalde, dice, el Consejo podrá invitar a sus sesiones con voz y voto, pero sin voto, a personas expertos o representantes de entidades públicas, privadas o anticipadas, privadas cuya participación se considere importante para el adecuado tratamiento de los asuntos en discusión, tales como delegados de la Superintendencia de Industria y Comercio, otras superintendencias sectoriales de entidades nacionales, protección al consumidor, además, o de académicos y especialistas en la materia. Acá en la parte inicial dice que podrá asimismo sesionar de forma extraordinaria cuando sea convocado por el alcalde municipal. Acá sería quitar el alcalde y colocar la administración municipal, para que no quede directamente el alcalde en este artículo 8. Bueno, en el artículo 10, acá dice, comercio electrónico y entornos digitales. En atención a las tendencias de digitalización
digitalización del comercio, el municipio de Dos Quebradas, con el acompañamiento del Consejo de Protección al Consumidor, desarrollará acciones para proteger a los consumidores en entornos digitales, incluyendo, entonces acá habla de las campañas educativas, monitoreo dentro de las competencias municipales en el cumplimiento por parte de los proveedores locales que operen a través del Consejo Electrónico de las obligaciones establecidas en la Ley 1480, habla también de la coordinación que se debe hacer con la Superintendencia de Industria y Comercio. Acá consideramos que esta es una función que no le compete al Consejo como tal, dado que ellas son una instancia de participación ciudadana. Entonces, ¿hasta qué punto se le podría dar esta función hacerlo en compañía del Consejo? Consideramos que realmente no, que debe ser netamente de ya la secretaría o la dependencia que la administración considere, porque pues ellos son una instancia donde sí van a velar, a proteger, a promover, a impulsar cada una de estas acciones, pero que no sea directamente que los comprometa porque ellos no tienen estas competencias. Realmente vemos que se pueden extralimitar en las competencias de tal como sí de ese consejo. Y el artículo 12 también menciona que protección de los consumidores de servicios financieros. Es que mire el alcance, o sea, es que acá es donde es importante revisar el alcance de cada uno de estos artículos para determinar si realmente lo deben hacer en compañía del Consejo. Porque dice, el municipio de Dos Quebradas, a través del Consejo de Protección al Consumidor, o sea, a quienes están conformados por estas personas, incluyendo las de las organizaciones que representan la protección al consumidor, acá dice que en compañía de ellos y en la coordinación de ellos con la Superintendencia Financiera de Colombia y las demás entidades competentes, adelantarán las acciones para garantizar que los consumidores financieros del municipio conozcan y ejerzan sus derechos para todo lo que cita ya los siguientes párrafos. Entonces, ahí es donde también tenemos la duda, porque si realmente sí sería en compañía de ellos. Lo que queremos es que ustedes revisen como administración si van a determinar o una dependencia que realmente en este momento la Secretaría, digamos, técnica, que es la que estaría a cargo de este consejo, es la Secretaría de Gobierno o la que ustedes determinen. Pero sí es donde lo que a nosotros nos preocupa mucho es por las funciones que se le puedan dar a este consejo, teniendo en cuenta realmente que es un consejo que permite tener un apoyo desde más de velar, pero teniendo en cuenta sus competencias, que es un mecanismo de participación ciudadana. Sí le podríamos entregar estas facultades a ellos. Esas como las inquietudes que tenemos, que sí serían importantes que las revisaran y pues podamos tener claridad frente a las dudas que se tienen. Acá tenemos obviamente también el concepto jurídico, pero pues sí es importante porque nosotros vemos que acá fácilmente el tribunal podría declarar nulo varios artículos por la extralimitación del Consejo. Tiene el uso de la palabra el concejal Miguel Ángel Rabe. Gracias, presidente. No, la verdad es que cuando uno mira el proyecto de acuerdo y cuando estuvimos también analizando el proyecto de acuerdo, acá habla de integrantes del Consejo y funciones, pero se está hablando en el artículo 6, se está hablando de la integración del Consejo Municipal de Protección al Consumidor, no está hablando del Consejo Municipal. De hecho, acá, en este punto, por ejemplo, cuando habla de los integrantes, habla ¿y quiénes conforman los integrantes del Consejo Municipal del Consumidor? El alcalde o su delegado, quien presidirá, pues el alcalde o delegado. Habla de la Secretaría de Lugo o su delegado, un representante de la Cámara de Comercio, un representante de las ligas o asociaciones del consumidor, y sigue acá con un representante de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, un representante de los comités de desarrollo, un representante de las juntas administradoras, un delegado del Consejo Municipal de Dos Quebradas que no tenga la condición de concejal. O sea que el presidente podría alegar acá, pues podría alegar inclusive a un funcionario o al secretario general
que represente esa mesa. No, acá nunca hablaba de un concejal más, sin embargo, nosotros esta semana en la reunión de comisión retiramos cuando hablaba de que el consejo no iba a estar, que no, porque habíamos entendido que era un concejal y no había necesidad ni de haber retirado el punto ahí. Si ustedes leen bien, ahí dice es un delegado del consejo que no te da la condición de concejal, entonces se podría inclusive dejar allí. Y sigue ahí más adelante cuando habla que un delegado de la personería. Entonces yo creería que ahí, pues que yo no necesito ni modificar, porque está hablando del Consejo Municipal del consumidor, no del Consejo Municipal, que nosotros tengamos todas las facultades de ir a vigilar, de ir a pedir, no. Eso sobra porque ahí pues yo creo que ahí está bien redactado ese punto. Entonces no sé si de pronto, por inclusive nosotros en comisión ya se retiró el caso de lo que habíamos entendido muchos, que era un delegado del Consejo Municipal, no hablaba de un concejal. Inclusive podría, pero en comisión se retiró, habría que volverlo a meter hoy, porque es la única modificación que tuvo, fue la única modificación que tuvo en comisión este acuerdo. Haber sacado el delegado del consejo, pero pensando que era un concejal y no es un concejal. Muchas gracias, presidente. Continúe entonces, secretario, ya con el inicio de lectura del proyecto. Sí, señor presidente, me permite entonces dar lectura a la ponencia. Tiene el uso de la palabra el concejal Humberto García. Discúlpenme si soy incisivo en que hay que aprender a escuchar, muchachos. Hay que aprender a escuchar. ¿Qué nos cuesta decretar un receso 5 minutos para que la compañera Pilar dialogue con la administración, nos pongamos de acuerdo y esto entre sin ninguna dificultad? Es que, déjenme decirles con todo respeto, pero si nosotros concedemos unas facultades que no tenemos, señores, por favor, yo, señor presidente, con todo respeto y honorables concejales, les diría 5 minuticos que aclaremos las dudas y procedamos a la votación, porque el tema del consejo, sí, con todo respeto a hoy, yo diría que no debe ir ahí un delegado del consejo. Lo propuse aquí esta semana. Y 2, el tema, por ejemplo, de desarrollo económico. Desarrollo económico tiene su base en la Cámara de Comercio, en los industriales, en los comerciantes, para que haya una conectividad con la administración municipal. Por eso creo que desarrollo económico tampoco debiera ir, porque haría de juez y parte. Es que ese consejo es más coercitivo, más de carácter policivo, lo mismo que el que representa eso allá en la Secretaría de Gobierno y que estás en favor del consumidor, no de los comerciantes y los industriales. Entonces a mí me parece que sería ser de juez y parte el de desarrollo económico ahí. Me parece que como lo tiene la administración, que no aparece, me parece que está correcto. En mi leal saber y entender, respeto las posiciones de todo el mundo, pero ahí les dejo la inquietud, honorables concejales, porque yo no vine pues como a discutir con nadie nada aquí hoy. Vine fue a ayudar, a tratar de aportar para que esto nos salga bien. Gracias. Tiene el uso de la palabra el concejal Carlos Alberto Salgado. Gracias, presidente. Muy buenos días para todos. Presidente, no, yo estoy completamente de acuerdo con el concejal Humberto, además porque la doctora Pilar, pues ella tiene razón en el tema de que nosotros con este proyecto de acuerdo le estamos dando competencias a un consejo competencias que ya tiene la Secretaría de Gobierno por ley. Sería importante sí sentarnos a revisarlo, así sea 10 minutos, 5 minutos, pero que por lo menos votemos un proyecto de acuerdo convencidos de que el proyecto de acuerdo se va a votar bien y que no nos vamos a enredar nosotros o que no vamos a cometer un error con la administración. Es eso, señor presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el concejal Walter René Molano. Gracias, presidente.
muy válidos las inquietudes de cualquier concejal que lo desee hacer cuando previo vamos a votar un proyecto de acuerdo. Yo le pregunté a Gustavo cómo está el orden del día y en el orden del día dice debate de proyecto de acuerdo. Yo no veo la necesidad de hacer un receso, es que lo que estamos haciendo acá, según el orden del día, es un debate. Ya si luego la mesa directiva propone que se vote, pues inmediatamente termine el debate, se puede votar. No veo la necesidad de hacer un receso, es que el orden del día dice debate, concejal Humberto, no dice ni siquiera votación. Y además así dijera votación, es que no se ha iniciado la votación, porque la votación inicia cuando usted vota el título y preámbulo, ¿cierto? Vamos a poner en consideración la proposición del concejal Humberto García de declarar un receso. Continúa en consideración, anuncio que va a cerrar, se queda cerrado. Lo aprueban ahora los concejales, votación nominal. Wilson Iván Agudelo Astudillo. Sí. Eduardo Orlando Arias Cardona. No. No, pero el liberal. Héctor Jaime Castro Ceballos. No. James Castaño Castaño. No. José Aníbal Chica Alzate. Sí. María Camila Correa López. No. José Humberto García Morales. Sí. María del Pilar García. Sí. Luis Eduardo Giraldo Ospina. Sí. Tatiana López Aldarriaga. No. Albert de Jesús Llano Zapata. Sí. Walter René Molano Mora. No. Julia Andrea Montoya Rodríguez. No. Miguel Ángel Rabe Rojo. Sí. José Arles Rivera Cano. Concejal Arles, estamos en votación. Sí. Carlos Alberto Salgado Flores. Sí. Ricardo Zuluaga Cuervo. Sí. Señor presidente, fue aprobada la proposición en el sentido de que se declare un receso. Se declara un receso de 5 minutos.